Buenos días, bienvenido todo el mundo a mi canal. Hoy quería hablar de una cosilla que me ha pasado, que bueno, estamos acostumbrados a que cuando tenemos un tanque de gasoil o de gasolina, normalmente no tiene fugas, ¿no? Carga siempre lo mismo. Sin embargo, a mí me ha pasado lo siguiente, y resulta que últimamente había visto que, voy a poner en pantalla, había visto que la batería de mi coche, según el programa Tesla Stats, pues resulta que había bajado la autonomía de mi coche, había bajado no de manera peligrosa, pero sí de manera curiosa, ¿no? Había pasado de tener cerca de 510, 505, 506, 507 kilómetros de autonomía, había pasado a tener 490 y pico, ¿no? Es decir, no sé, digo, ahí ha habido un problema de algún tipo. Y entonces se me ocurrió, digo, oye, pues voy a calibrar la batería. ¿Qué he hecho? Pues lo que he hecho ha sido coger, cargar el coche al 100%. Lo he utilizado durante una semana sin enchufarlo, o sea, lo he utilizado normal. He ido a trabajar, he ido a hacer las compras, de hecho un día tuve que ir al médico, nada grave, ¿vale? Nadie se asuste, era simplemente una revisión. Y nada, la única diferencia es que cuando llegaba a casa no enchufaba, no, cuando llegaba a casa no lo enchufaba, simplemente tal, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner ahí unas cuantas cositas, ¿no? De fotos, he ido tomando datos, para variar me gusta, ¿no? Tomar datos de, bueno, lo que voy haciendo cada día, por si luego tengo que hacer alguna estadística o algo, aunque en este caso, pues la verdad es que no voy a poner ninguna gráfica en pantalla ni nada de eso, ni tampoco voy a poner ninguna hoja de cálculo, pero era simplemente por ir vigilando un poco a ver cómo iba aconteciendo todo, ¿no? Y me ha llamado poderosamente la atención varias cosas. Bueno, lo primero, ya hice una prueba de cómo la dejaré por aquí, ¿vale? Una prueba de, ¿se puede vivir con un coche eléctrico dejando el coche eléctrico en la calle? Pues la respuesta era sí. O sea que influye mucho el tema de, oye, ¿a qué distancia, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hace normalmente a la semana? ¿Vale? En esa prueba me pilló que, bueno, hizo mal tiempo, hacía relativamente frío. Bueno, por la mañana aparecía el coche que tenía que poner todo calefactado, el parabrisas estaba completamente empañado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo normal que ocurre todos los días en invierno, cuando no es un invierno fuerte. Si fuera un invierno fuerte, pues a lo mejor la cosa cambiaría, ¿no? Pero en mi caso fue posible, a pesar de hacer todos los días aproximadamente unos 50 kilómetros. Llega el viernes y me encuentro con que me queda todavía un 22% de batería. Después de haber hecho unos 280 kilómetros más o menos de lunes a viernes, es decir, esos 50 kilómetros al día en 5 días más una serie de kilómetros extra. Las condiciones en las que he hecho esta prueba durante esta semana han sido conducción normal. Ahora bien, las temperaturas me han permitido el lujo de no utilizar el aire acondicionado, es decir, que los consumos han sido más bajos. Y bueno, un truquito para cuando se haga eso, el parabrisas muy limpio. ¿Vale? El parabrisas muy limpio para evitar que se empañe, porque si no se empaña y ya hay que darle, ¿no? Entonces, pues a partir de ciertas temperaturas uno se puede permitir el lujo de no utilizar el aire acondicionado. Bueno, tenemos un 19% de batería. Vamos a ver qué tal, a ver eso de la ansiedad y bueno, voy a intentar gastarle el coche. Supuestamente me quedan 98 kilómetros de autonomía, 97, 99, ¿vale? Así que nada, vamos a ver. Bueno, batería demasiado baja. Cargue el vehículo inmediatamente para garantizar que arranque y siga respondiendo y evitar daños en la batería. 0%. Ahora bien, cuando yo le doy, solamente tengo esto de limitación de potencia. Eso significa que en realidad no está al 0%. En realidad hay más cantidad de energía todavía. No he querido apurar porque tampoco tengo yo mucho contacto con mi compañía de seguros, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, bueno, quedo con el aire acondicionado encendido, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hablamos.
Bueno, pues aquí se ve que lo tengo enchufado. Dice, la carga se empezará a la 1:30. Pues yo lo que voy a hacer es quitarlo. Yo quiero que empiece a cargar ya. Lo tengo puesto a 10 amperios, ¿vale? Para no sobrecargar sistema ni nada. Y bueno, pues son las 8:02 de sábado 20 de marzo. Así que vamos a ver cuánto tiempo tarda. Bueno, pues vamos a decir los datos, ¿vale? Muy rápidamente para no enrollarnos. Mira, tengo una primera tabla donde hablo un poquito de lo que he hecho durante esa semana que he ido descargando poco a poco la batería. Y bueno, pues resulta que el primer día, aproximadamente siempre he consumido entre un 9 y un 13% de batería, salvo un día que consumí 26% de batería, ¿vale? Algo extraño. Ya os digo que en un trayecto similar el consumo debe ser similar, eso es lo que dice la lógica. Sin embargo, yo ya había notado que, bueno, que mi batería algo pasaba, algo pasaba. No es nada grave, eso es un ordenador que calcula según el voltaje, calcula la carga que tiene la batería y ese ordenador pues se puede equivocar. ¿De vez en cuando es bueno calibrar la batería? Bueno, sí. Si necesito arriesgarme a consumir sin cargador y tal, pues bueno, sobre todo si mi batería es pequeña, pues es importante que esté bien calibrada, ¿vale? Pero bueno, no voy a aburrir con los datos, simplemente el último día, el viernes, ya tenía un 22% de batería. Así que lo que dije fue, me voy a dar una vueltecita el sábado por la mañana, todo en un entorno controlado, estamos hablando de que la carretera conozco las salidas, más o menos tenía mentalmente el recorrido que iba a hacer, en qué momento tenía que entrar, en qué momento tenía que salir, y además lo hice con un recorrido más corto del que estipulaba el coche y consumiendo más, ¿vale? Aposta, para que en caso de que hubiera alguna urgencia, pues automáticamente corto aire acondicionado, etcétera, etcétera, y entonces pues bajo el consumo y llego sano salvo a casa, ¿vale? Así que no ha habido ningún problema. La cuestión es que cargué el coche de 0 a 100 y de 0 a 100%. Y según la aplicación Tesla, cargué 71,6 kWh. Es decir, desde 1 kilómetro de autonomía hasta a una autonomía de 492 kilómetros, ¿vale? Mientras voy hablando vais viendo alguna fotito y eso, y vuelvo a poner la tabla donde hago el cálculo. Aquí os voy a explicar el cálculo que he hecho para saber, a la manera tradicional, qué autonomía tiene mi coche. Perdón, qué carga de batería tiene mi coche. Entonces, teniendo en cuenta que cuando me puse a hacer los cálculos, que eso fue ya a la semana siguiente, había ido de nuevo a trabajar y tenía un 87% de batería, el coche, según ese cálculo de 150 vatios hora por kilómetro, que es el dato fijo que tiene el coche, esa línea, ¿vale? En los Tesla es esa línea que dice, tiene usted una autonomía de tanto, esa línea que es el consumo medio, ese es el estipulado, ¿vale? Eso es una línea, un consumo fijo que no se puede variar. Según eso, tenía 428 kilómetros de autonomía con un 87%. Sin embargo, en la tabla del menú energía, que por si alguien no sabe lo que es, pues lo dejo por aquí en la esquina, me decía que tras 10 kilómetros conducidos tenía un consumo de 130 vatios hora por kilómetro y una autonomía de 480 kilómetros. Y tras 25 y tras 50, ¿vale? Que son esas ventanitas que te salen, esas pestañitas, tenía un consumo de 160 vatios hora por kilómetro, consumo similar en las dos pestañitas y por lo tanto la autonomía era de 388 kilómetros, es decir, autonomía y consumo similares. Vamos ahora a la hipótesis. ¿Qué autonomía tiene mi coche con un 100%? Se hace la regla de 3. Si con un 87% tengo 428 kilómetros de autonomía, con un 100% ¿qué tengo? Pues 100 por 428 dividido entre 87. 491,95, 492 kilómetros de autonomía en el caso estándar, según el consumo tras 10 kilómetros, es decir, consumiendo 130 vatios hora por kilómetro, tendría 552 kilómetros de autonomía y consumiendo 160 vatios hora por kilómetro, tendría 446 kilómetros de autonomía. Es importante ese dato del consumo. ¿Por qué? Muy fácil. El cálculo al 87% de batería de la carga en kilovatios hora o en vatios hora que tiene mi batería se realiza de la siguiente manera. Yo tengo un dato de consumo que son vatios hora dividido por kilómetro, ¿vale? Y hago una serie de kilómetros, se estimula el coche según esa carga de batería, según ese consumo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo multiplico y divido por lo mismo, desaparece. Por lo tanto,
Si yo multiplico 130 vatios hora por kilómetro por 480 kilómetros multiplica y divide, desaparece y el resultado son 62.400. ¿62.400 qué? Vatios hora. O lo que es lo mismo, 62,4 kilovatios hora. ¿Vale? Al 87%. Con un consumo de 160 vatios hora por kilómetro hago la misma operación y me sale que tengo 62 kilovatios hora. ¿Vale? Regla de 3. Al 100% que tengo, pues 100 por 62.400 dividido entre 87 y me da 71,7. Y con el siguiente dato, ¿vale? Me da 71,4, que es muy parecido a ese 71,5 que me da 71,6 que me da con la batería que dice que ha cargado de batería, ¿no? Lo que es lo mismo. Mi coche actualmente, en vez de tener 72 kilovatios hora hábiles o útiles de esa batería de 75 kilovatios hora, lo que tiene son 71,4, 71 kilovatios hora, no llega a 72, tiene una degradación muy pequeñita, ¿vale? He visto mejoría con el tema de la aplicación que me decía que tenía problema, que la autonomía había bajado, sí. Ahora se pueden apreciar una serie de puntitos que antes habían empezado a bajar y ahora pues están un poquito más altos, ¿vale? Así que nada, os dejo todos los datos, mi Twitter, mi correo, el código de referidos y los programitas que he usado, todo eso, tenéis vídeos explicativos. Una cosita muy importante, si os encontráis en una situación de riesgo de quedaros sin batería, fijaros muy bien en la línea de potencia, ¿vale? La que cuando uno pisa el acelerador, sube. ¿Por qué? Porque esa es la que se va a ir limitando para prevenir que el coche se quede en modo ladrillo, ¿de acuerdo? Y pues ya está, simplemente nada. Y que la sensación fue bastante desagradable. Ha sido la primera vez que he tenido ese range anxiety que dicen. Pero bueno, alguna vez tenía que hacerlo. Ya lo sé para la próxima vez. Que nada, un saludito y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.